Restauración espiritual. Vamos a descubrir en qué consiste la restauración espiritual. Restaurar primeramente significa volver a su estado original algo que está destruido o dañado. Podemos definir que la restauración espiritual es la obra que realiza el Espíritu Santo en la vida de una persona en base al sacrificio que Jesús realizó en la cruz, con el fin de restablecer el propósito de Dios en su vida. La restauración espiritual trata con las áreas emocionales que han estado heridas, dañadas, con ataduras espirituales debido a malos hábitos pecaminosos, por supuesto, y a una manera de pensar torcida y contraria a lo que Dios ha establecido como el modelo perfecto para nuestras vidas en Cristo Jesús. La base de la restauración es el sacrificio de Jesús, ya que a través de la muerte de Cristo, el hombre recibe reconciliación con Dios y recibe una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, esto implica viejos hábitos y recuerdos dolorosos. Recibimos sanidad física y espiritual y limpieza de la conciencia. La restauración es llevada a cabo por medio del Espíritu Santo. Él es el que imparte vida y poder para vencer al creyente. El Espíritu Santo puede llegar a las raíces más profundas que han estado operando en nuestras vidas, muchas veces desde nuestra concepción. Él es el único, el Espíritu Santo, quien puede llegar a lo profundo de nuestro ser para transformar nuestras vidas por medio del poder del sacrificio de Jesús en la cruz. En este gráfico vemos el propósito original de Dios para el ser humano. Aquí vemos cómo Dios crea al ser humano para que tenga vida abundante. Esa vida abundante está compuesta de tres aspectos principales: comunión con Dios, relaciones sanas entre los mismos seres humanos y dominio o gobierno sobre la tierra. El propósito original: vida abundante. Dios nos creó con la capacidad de hablar con Él y oírlo, y también de obedecerle conforme a su mandato. Dios nos creó para tener relación con Él. Dios nos creó con el propósito de tener comunión con otros seres humanos. Dios creó a Eva, a Adán, para que fuese su compañera y a la vez procrearan hijos que llevarían la fe y el propósito original con el que sus padres fueron creados. Y también Dios nos creó para gobernar, para enseñorear y sojuzgar la tierra. Esto implica que viviría el hombre sirviendo a Dios, cuidando el huerto, multiplicándose y prosperando sobre la tierra. Sin embargo, vemos el principio del problema humano desde su mismo origen, desde el mismo origen del hombre. Primero, Dios estableció su mandato. Pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, menos el que está en medio. Dios dijo que si lo hicieran, morirían. Satanás en forma de serpiente se presenta a Eva en un momento en que ella estaba alejada de su esposo y le presenta primero una mentira, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Eva le corrige: no, podemos comer de todos, menos de aquel que está en medio del huerto, porque Dios dijo que morirían. Y implantas la duda con que Dios os ha dicho. Esa frase es la manera como el enemigo sigue operando en el ser humano, haciéndole dudar de lo que Dios habló. Y ahora, al poner endeble en el corazón de Eva el mandato de Dios, la palabra de Dios, reemplaza con una mentira y un ofrecimiento falso lo que Dios había dicho. Entonces la serpiente le dice: no moriréis,
sino que sabe Dios que ustedes serán como Él. Eva, al hacer caso, al detenerse al escuchar a la serpiente, dice que codició el fruto, miró el fruto y le hizo parecer a ella como que podía obtener sabiduría si lo comiera. Comió del fruto y no solamente ella, sino que ella misma lo lleva a su esposo. Vemos también que el resultado de haber comido, de haber desobedecido, fue automáticamente una interrupción drástica y contundente con Dios. Porque cuando se presenta a Dios, la primera reacción que ellos tienen es miedo a la presencia de Dios, culpabilidad y temor. Ellos se esconden de Dios. Antes era familiar, antes era cercana la presencia de Dios a ellos. Había una comunión íntima entre Dios y el hombre, y ahora, debido a la desobediencia, ellos se esconden. Al momento de ser confrontados, Adán y Eva, Adán contesta: la mujer que tú me diste. Eso implica que él solamente fue el resultado del engaño, fue la víctima. En lugar de aceptar su responsabilidad, le pasa la responsabilidad a la mujer y en última instancia a Dios. Aquí vemos orgullo y acusación. Y Eva contesta: la serpiente me engañó. Ella se siente culpable también, víctima y engañada. Vemos entonces que ellos nunca aceptan su responsabilidad y prefieren mantener con orgullo y culpa en lugar de arrepentirse. Las consecuencias, por tanto, del pecado fue que la comunión con Dios fue rota, hubo muerte espiritual, las relaciones entre el ser humano fueron rotas también, hubo heridas entre ellos y la tierra fue maldita. Ya la tierra no les produciría lo que les debía de producir, sino que ahora habría escasez y dolor. ¿Cuál es la situación en que se encuentra el ser humano, por lo cual necesita ser restaurado? Dice Isaías 61:1: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. La necesidad de la liberación, de la sanidad y la liberación. Vemos que el hombre se encuentra afligido o abatido, quebrantado de corazón, cautivo y prisionero. Abatimiento es el estado del ser humano de abandono, desesperanza y dolor profundo. Se ha perdido de toda capacidad de soñar, de conquistar y de avanzar en la vida. Hay una profunda incertidumbre acerca del futuro debido a la crisis del pasado que daña el presente. Resuenan en la mente de la persona abatida solo malas noticias. Quebrantamiento, shabar. Esta palabra hebrea significa quebrar, romper, destrozar, despedazar, aplastar, triturar. Es un estado de resquebrajamiento. Hay una falta de unidad, carencia de integridad. Se ha desunido lo que antes estaba unido. Una persona quebrantada está rota en sus emociones, pensamientos y conducta. Cautividad. La raíz primaria es shabá, que es transportar al cautiverio. Cautivar, cautivo, llevar cautivos, tomar prisioneros, traer. El cautiverio es un estado en esclavitud de la tierra sobre el ser humano. El hombre siendo gobernado sobre lo que debería gobernar. La esclavitud se da al principio como escape que hace olvidar el abatimiento y el quebrantamiento. Parece que uno domina esa escapatoria, pero termina siendo dominado y esclavizado. Cárcel, del hebreo azar, atar, aprisionar, amarrar, ceñir, uncir, ligar.
Es frecuente el uso de azar en el sentido de atar a prisioneros con cuerdas y grillos. Esta es la condición del ser humano, pero ¿cómo inicia, cómo se manifiesta desde el inicio esa terrible condición? Vamos a ver en primer lugar el origen de las heridas. En este gráfico vemos el gran amor o afecto. Siempre tenemos algo o a alguien que amamos y que apreciamos mucho. Sin embargo, sucede algo difícil que nos lleva a tener una reacción. Esa reacción es una decisión de nuestra parte, pero influido o condicionado por lo que nos hicieron. Esta reacción ocasiona ciertas actitudes y pensamientos. Y esas actitudes y pensamientos nos llevan a establecer en la vida de una persona una fortaleza. Gran amor o afecto es aquello en lo cual confiamos y creemos. Lo estimamos a algunos en mayor proporción que a otros. Para nosotros es de mayor estima que a otro que también queremos. Gran amor o afecto puede ser Dios, uno mismo, los familiares o cualquier otra persona a la que tenemos mucho cariño. Suceso: aquellos eventos de nuestra vida que de alguna forma han dañado nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros semejantes. Estos sucesos pueden ser lo que hacemos, es decir, el pecado, y lo que nos hacen, el abuso y rechazo. ¿Cuál es la reacción ante este suceso? Es la actitud que asumimos ante los sucesos que marcan nuestras vidas. Los sucesos dañinos de nuestra vida dejan una marca en el corazón que determinan actitudes y pensamientos en el futuro. Algunos ejemplos de reacciones: odio, resentimiento, amargura, dolor, tristeza, soledad, rechazo, autorrechazo, deseo de morir, culpabilidad, inferioridad, vicios, impureza sexual, dependencia emocional, violencia, etc. No todos reaccionan de la misma forma. Hay algunos que toman una mejor actitud ante lo que les han hecho, pero la mayor parte de nosotros reaccionamos en forma negativa ante algún rechazo, ante algún abuso, ante algún abandono, ante alguien que nos ocasionó un daño, y entonces esto ocasiona pensamientos y actitudes negativas. Estas son las ideas y actitudes que tomamos ante lo que nos sucede en el futuro, las cuales están fundadas en sucesos pasados. Se empiezan a establecer patrones de conducta que no solo nos dañan a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Al ser repetitivos estas actitudes, se establecen fortalezas espirituales. Lo que nos hicieron, el suceso que nos pasó, ocasiona una reacción en nosotros. Reaccionamos positiva o negativamente. En caso de hacerlo negativamente, se forman ya en nosotros actitudes y pensamientos para que al enfrentar situaciones similares en el futuro, ya tengamos una manera específica de reaccionar, porque ya se estableció en nosotros una fortaleza. Las fortalezas son ideas, creencias y actitudes que contradicen la palabra del Señor. El yo gobierna. Son arraigadas por lo que vivimos, nos han hecho o hemos aprendido. Determinan pensamientos y actitudes negativas. Detienen la obra del Espíritu Santo. Alejan de Dios. Dañan las relaciones con los demás. Oprimen y provocan aún más heridas por creer cosas que no son ciertas. Una persona con una fortaleza espiritual, una fortaleza mental en su vida, está llena de argumentos y altiveces, como dice la Escritura, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es una manera de pensar tan arraigada, profundamente endurecida, debido al pasado que hemos vivido. Damos por sentado que así será siempre nuestra manera de actuar, de comportarnos y también lo que ha de venir sobre nuestras vidas. Es
una manera de pensar contraria a Dios. Y ahora veamos en este gráfico el origen de las ataduras espirituales. Primero comienza en el pensamiento. Un deseo es lo que está poseyendo el pensamiento. Ese deseo, ese pensamiento nos lleva a la elección. Elegimos equivocadamente. Tomamos del fruto prohibido. Esta elección nos lleva a un hábito. Y un hábito es una elección repetitiva. Es lo que pasa con una persona viciosa. Una persona adicta repite el mismo ciclo de hábitos autodestructivos. Y por lo tanto, el hábito va a llevar a alguien a la pérdida de control. Y esta pérdida de control forja una atadura espiritual que oprime y ata a una persona. Entra en juego poderes del enemigo. El enemigo primero despierta hacia un deseo, un dardo del enemigo. Pero al decidir y al permanecer en esa decisión, llevándola a cabo una y otra vez, entonces la atadura se establece en la vida de una persona. Es por eso que el hombre necesita ser restaurado. Esa aflicción, ese quebrantamiento, ese cautiverio, esa prisión se vuelve tan opresora, tan destructiva, que imposibilita vivir en esa paz que Dios quiere dar, en esa vida abundante. Por eso es importante la sanidad de las emociones, la sanidad interior o sanidad del alma. Es el proceso mediante el cual el individuo es liberado de ataduras que le impiden gozar de su nueva vida en Cristo y tener una plena realización como individuo. La sanidad interior está relacionada con el individuo y su pasado. En la vida emocional no hay espacio ni tiempo. Lo que afectó al individuo en el pasado, niñez, adolescencia, adultez, tiene vigencia en el presente y futuro. Ojo, es bien importante darnos cuenta de esto. En la vida emocional no hay espacio ni tiempo. Sigue vigente, sigue presente las heridas de hace muchísimo tiempo atrás. Al recordar lo que pasó, lo que nos hicieron o hicimos, se activa una vez más su efecto dañino sobre nosotros, impidiéndonos avanzar a la velocidad y nos impide crecer a la estatura con el cual Dios nos creó en Cristo Jesús. Hasta aquí esta breve introducción acerca de restauración espiritual. Abrazos y bendiciones.